¿Qué pasaría si te dijera que la Edad Media ocultó cosas tan oscuras que incluso hoy la Iglesia, la ciencia y los historiadores evitan hablar de ellas? Este no es un video de fantasía. No hablaremos de dragones ni de hechiceros de cuentos. Aquí descubrirás 4 secretos reales, documentados y brutalmente humanos, que han permanecido ocultos por siglos. Desde rituales prohibidos ejecutados por monjes, hasta códices que provocaban alucinaciones, pasando por aldeas que desaparecieron con la cena servida, y criaturas reales que fueron encerradas en torres para siempre. Este no es el tipo de historia que encontrarás en un libro de texto. Algunas de estas verdades te van a hacer dudar de todo lo que creías saber sobre el pasado. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de ver fue ocultado por siglos. Bienvenido a la segunda parte de los secretos más brutales de la Edad Media. Y créeme, esto es solo el principio. En lo más profundo de la Europa medieval, existía una orden que pocos se atrevían a mencionar: los monjes negros. No eran parte de la iglesia oficial. No predicaban, no curaban enfermos, no ayudaban a los pobres. Vivían alejados en abadías destruidas por el tiempo, ocultos entre ruinas y bosques, donde la luz del sol apenas tocaba el suelo. Sus túnicas eran negras como el carbón, sin símbolos ni cruces, y sus rostros, siempre cubiertos por capuchas, como si ocultaran algo más que simple devoción. Según crónicas perdidas del siglo XII, estos monjes practicaban un ritual prohibido cada luna nueva, una ceremonia en la que, según se decía, enterraban en vida a una criatura, animal o humana, para alimentar la tierra con lo impuro y mantener alejadas las plagas. Muchos creyeron que eran herejes, otros aseguraban que simplemente enfermaban de locura por años de encierro y silencio. Pero los registros son claros. En al menos 3 regiones de Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio, se encontraron cripta tras cripta con huesos pequeños bajo altares sin cruces. En uno de los documentos más espeluznantes conservados en el monasterio de Fulda, un escriba anónimo dejó escrito: «Los negros del bosque no rezan a Cristo, hacen que la tierra respire sangre y la sellan con sal. Nadie sabe con certeza qué adoraban, ni por qué lo hacían». Pero el Vaticano, siglos después, mandó borrar toda referencia a estas prácticas de los archivos eclesiásticos. Solo unos cuantos códices sobrevivieron, guardados por coleccionistas privados o bibliotecas que nunca los han digitalizado. Este no fue un caso aislado de fanatismo. Fue una red, un culto, una verdad tan vergonzosa que la Iglesia prefirió enterrarla con ellos. Y tal vez, bajo las ruinas de esos monasterios olvidados, aún duerme el eco de sus cánticos prohibidos. En algún punto, entre los años 1348 y 1350, cuando la peste negra arrasaba Europa, se redactó un libro tan extraño, tan perturbador, que hasta hoy ningún historiador puede explicar por completo su origen ni su propósito. Ese libro es conocido como el Códice de la Peste. No tiene autor, no tiene fecha precisa, y no pertenece a ninguna orden religiosa registrada. Fue descubierto por accidente en el siglo XIX, oculto dentro de una pared sellada en una abadía abandonada al norte de Baviera. Las páginas están escritas en una mezcla incomprensible de latín, griego y símbolos que no coinciden con ningún sistema de escritura conocido. Lo más escalofriante, las ilustraciones. El códice está lleno de dibujos anatómicos alterados, donde los órganos están fuera del cuerpo, rodeados de símbolos astrológicos, figuras humanas deformadas y rostros sin ojos, ni boca, ni piel. Y en el centro de cada sección se repite la figura de un ser encapuchado que tiene una rata sobre el corazón y una corona de espinas en la cabeza. Algunos investigadores creen que el códice fue obra de un monje infectado por la peste, que intentaba registrar alucinaciones febriles, mezcladas con medicina primitiva y superstición. Pero hay quienes sostienen algo más siniestro, que el libro fue escrito durante una especie de trance ritual, donde el autor, o autores, aseguraban estar canalizando las voces de los moribundos. Un dato inquietante. 3 de los historiadores que trabajaron con el códice murieron en menos de 5 años, 2 de ellos por causas respiratorias que nunca pudieron explicarse médicamente. Hoy, el Códice de la Peste está bajo llave en un archivo restringido. No está digitalizado.
y solo unos pocos han podido tocarlo. Algunos aseguran que al leerlo, sientes que alguien más te está mirando desde las páginas. No se sabe si su contenido es verdad o locura, pero lo que está claro es que no fue hecho para ser leído por ojos humanos. En el condado de Northumberland, al norte de Inglaterra, existe una aldea que no figura en los mapas actuales, pero que aparece una y otra vez en crónicas del siglo XIV, Warren Percy. Hoy, lo que queda son solo piedras cubiertas por el musgo. Pero en su tiempo, fue un poblado con más de 200 personas, un molino, una capilla y campos fértiles. Lo extraño no es su existencia. Lo verdaderamente escalofriante es su desaparición. Los arqueólogos encontraron pruebas de algo que rompe la lógica medieval. En medio de una excavación, hallaron platos servidos en las mesas, alacenas con comida intacta, juguetes de madera bajo camas de paja, y lo más inquietante, no había señales de lucha, fuego ni saqueo. No había cadáveres, no había huesos, solo casas abandonadas, como si todo el pueblo se hubiera desvanecido en una sola noche. Los documentos parroquiales se cortan abruptamente en el año 1349. No hay mención de migraciones ni epidemias. Solo una frase escrita al final de un pergamino por el último clérigo del lugar. La niebla llegó con voces que no hablaban, y nadie volvió a rezar. Durante siglos, los campesinos de zonas cercanas contaban historias. Sus abuelos aseguraban que si te acercabas a las ruinas al atardecer, podías escuchar risas de niños y pasos en la tierra, pero al mirar, no había nadie. Algunos historiadores creen que fue un brote fulminante de peste. Otros, que fue un experimento deliberado de aislamiento por parte de la nobleza. Pero hay una tercera teoría que jamás fue publicada en libros oficiales. La desaparición fue causada por una entidad. Un texto de 1573 menciona una mujer blanca que caminaba por el bosque adyacente y marcaba con barro la frente de los niños. A los días, desaparecían. Sea cual sea la verdad, Warren Percy no fue destruida. Fue abandonada sin explicación alguna. Y quizás aún hoy, bajo la tierra húmeda y silenciosa, sigue esperando que alguien le pregunte qué pasó. En los registros del monasterio de Montferrand, al sur de Francia, hay una serie de cartas entre dos monjes que describen algo que no debería haber existido. Entre líneas sobre cosechas, reparaciones y vida diaria, aparece una frase inquietante. La criatura sigue viva, gime por las noches. El prior ha ordenado sellar la torre hasta que muera de olvido. Por años, se creyó que era una metáfora, hasta que en 1954, durante una restauración, se halló una cámara sellada dentro de la torre sur del monasterio. Una celda sin puerta, sin ventana, solo una rendija por donde alguna vez, quizás, pasaron pan y agua. Y en el centro de esa celda, cadenas oxidadas y marcas de garras en la piedra. Los arqueólogos pensaron que era un prisionero, pero las paredes estaban rayadas con símbolos que no pertenecen a ningún idioma conocido. Símbolos que se repiten en tumbas de niños malditos enterrados fuera del Campo Santo. Según documentos rescatados del archivo secreto de la diócesis de Lyon, hubo un niño nacido en 1291 con deformidades extremas. 4 dedos por mano, dientes desde el nacimiento, ojos sin pupilas y una voz que imitaba el habla adulta a las pocas semanas. Los aldeanos lo llamaron Hijo del Lobo. La madre fue quemada por brujería. Al niño lo llevaron al monasterio. Durante años los monjes lo ocultaron. Pero cuando empezó a hablar en lenguas que ninguno entendía, y uno de ellos murió desangrado, con una sonrisa dibujada con su propia sangre, decidieron encerrarlo. Por siglos nadie volvió a abrir esa torre, y algunos dicen que al hacerlo, un hedor a carne podrida se extendió por todo el monasterio, aunque no se encontró ningún cuerpo. ¿Era humano? ¿Animal? ¿Demonio? Nadie lo sabe. Pero el informe final solo dice una palabra escrita con letra temblorosa. Todavía respira. Y ahora tú que has llegado hasta aquí, dime, ¿estás preparado para lo que viene? ¿Te atreves a descubrir lo que otros han preferido enterrar? Suscríbete, comenta tu parte favorita y comparte este video con alguien que crea que la historia ya no puede sorprenderle. Porque esto no ha hecho más que comenzar.